Bien, para comenzar con el tema de extracción de factores fuera del radical, lo que vamos a hacer es recordar cómo se hacía para descomponer un número en factores, ¿sí? Y en este caso en factores primos. Para eso vamos a utilizar como ejemplo un ejercicio del trabajo práctico que decía encontrar el valor de la raíz cúbica de 5832 a partir de la factorización, en este caso del radicando, ¿sí? O sea, no con la calculadora, sino con el factoreo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es factorear el número que está dentro del radical, el número 5832. Entonces, lo comenzamos a hacer por factores primos. Recuerden ustedes los factores primos como los números 2, 3, 5, 7, etcétera, divisibles por sí mismos y por 1. Entonces empezamos con el número 2, ¿sí? 5832, que es un número par. En este caso es 2916. Dividido 2 nuevamente, ¿sí? 1458. Puedo otra vez por 2, ¿sí? Eso me da 729. En este caso ya puedo por 3, dividir por 3, ¿no? Y eso me da 243. Nuevamente divido por 3 y eso me da 81. Nuevamente puedo por 3, 27. Dividido 3, que me da 9. Dividido 3, que me da 3. Y dividido 3, que me da 1. Llego al 1, cierro y termine el factoreo. ¿Sí? En este caso lo que tengo que observar son los factores que están de este lado. Es decir, tengo 3 veces el 2 y tengo 6 veces el 3. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Significa que el número 5832 es igual al producto entre 2 a la 3 por 3 a la 6, ¿sí? Una vez entonces que tenemos bien, una vez que tenemos entonces factoriado el número 5832, como estamos hablando de la raíz cúbica, ¿sí? Lo que podemos hacer es en este caso trabajar en ambos lados, ¿sí? Como la raíz cúbica, ¿no? Bien. Ahora, como la radicación es distributiva con respecto a la multiplicación, lo que podemos hacer entonces es distribuir ese radical, ¿m?, tanto para 2 al cubo como para 3 a la sexta. Y de esta manera me quedaría este producto. Ahora la idea es poder simplificar, ¿sí?, el exponente y el índice que pueda simplificar, ¿m?, de manera tal que pueda obtener el resultado de la raíz cúbica. En este caso, por ejemplo, podemos en el primer factor podemos simplificar el 3 con el radical, ¿sí?, directamente, y eso me quedaría solamente 2 por, ¿sí?, estamos hablando de una multiplicación. Y en este caso, fíjense, como tengo un 6, ¿sí?, si yo tacho con lo que es el radical, simplifico con el radical, me quedaría un 2, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es dividir por 3 al 6 y dividir por 3 al 3, ¿sí? Entonces en este caso me quedaría 3, pero elevado al cuadrado, ¿sí?
Entonces, esto me daría 2 por 9, cuyo resultado es 18. Bien, en este segundo ejemplo, el número que ahora que tenemos para descomponer es el número 250, ¿sí? Es decir, el radicando. Por lo tanto, vamos a usar el mismo procedimiento que hicimos anteriormente, factoreando el número, ¿sí? Por números primos, comenzando por el número 2, ¿sí? 250 dividido 2, 125. Luego, como no puedo seguir dividiendo por 2, pasamos al siguiente factor primo, ¿sí? Por el cual sí puedo, que en este caso es 5, 125 dividido 5, que me da 25. Nuevamente puedo por 5, 25 dividido 5 me da 5. Otra vez puedo el 5 dividirlo por 5 y eso me queda 1. ¿Sí? Y de esta manera, fíjense que me quedó en el lado de los factores 3 veces el 5 y una vez el 2. Por lo tanto, lo que yo puedo decir acá es que el número 250 se puede escribir como 2 por 5 al cubo. ¿Sí? Bien. Además, como estoy hablando de la raíz cúbica de 250, ¿sí? Entonces, en este caso, la raíz cúbica de 250 sería la raíz cúbica de esa expresión, de ese producto. Nuevamente, considerando la propiedad distributiva, ¿sí? De la radicación con respecto a la multiplicación, lo que podemos hacer es repartir, entre comillas, ¿sí? A esa raíz cúbica para el 2 por, y también la raíz cúbica para 5 al cubo. Y de esta manera, ahora me voy a fijar dónde puedo simplificar como hicimos antes, ¿sí? Fíjense ustedes acá. En el segundo factor, o sea, en este que tengo acá, ¿sí? El 3 del exponente, ¿sí? El exponente del radicando, se puede simplificar con el índice de manera tal que se puede ir el radical, ¿sí? Y solamente lo que me queda es el número 5. Bien, estamos de acuerdo. Ahora, veamos qué ocurre en el primer factor, ¿sí? Que es este. En este caso, el exponente del 2 es 1. 1 y el 3 no los podemos simplificar, ¿sí? Por lo tanto, la expresión queda de la misma manera, ¿sí? Al no poder simplificar, va a quedar de la misma forma. Entonces, esto me quedaría de esta forma. Ahora, si yo quiero reordenar un poquitito esta expresión, no digo que esté mal, pero sí reordenarla, primero colocaríamos al factor 5 y luego a la raíz cúbica de 2. De esta manera es donde, si ustedes se fijan, obtenemos la extracción fuera del radical, ¿sí? Es decir, el número 5, ¿sí? Ahora es un factor fuera del radical, ¿sí? Que es lo que le da el sentido a la explicación del título que tenemos acá, ¿no? Bien, entonces, que se entienda ahora que a partir del mecanismo de factorización, ¿sí? Nosotros lo que hicimos es un proceso de simplificaciones a partir del cual se puede extraer un factor fuera del radical. Uno o varios, ¿no? Ahora vamos a ver más ejemplos. Bien, el siguiente ejemplo dice raíz cuadrada de 125x a la quinta, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener que considerar cuáles son los factores que hay dentro de ese radical, ¿sí? Que en este caso tenemos, lo voy a volver a escribir acá para entenderlo mejor, lo voy a poner de una manera que se entienda mejor, 125 por x a la quinta, ¿sí? Y ahí
tenemos la raíz cuadrada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a considerar, en este caso, al número 125, ¿sí?, para poder descomponerlo en factores primos, como veníamos haciendo. Entonces, comenzamos a factoriar al número 125, ¿sí? Y comienzo obviamente por el número 5, 125 dividido 5, que me da 25, dividido 5 nuevamente, que me da 5, y nuevamente dividido 5, y llego al 1. Bien. ¿Eso qué significa entonces? Significa que el número 125 es igual a 5 al cubo. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que podemos escribir es lo siguiente. La raíz cuadrada de 5 a la 3 por, en este caso, x a la quinta. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Nuevamente, puedo aplicar la propiedad distributiva de la radicación con respecto a la multiplicación. Por lo tanto, lo que es la raíz cuadrada, ¿sí?, se puede distribuir tanto para 5 al cubo como también para x a la quinta. Perfecto. Entonces, ahora vamos a fijarnos en lo siguiente, ¿sí? Acá nosotros, vamos a escribirlo de nuevo, teníamos como exponente del 5 el 3, ¿sí? Y en este caso el índice, obviamente, como estamos hablando del cuadrado, es un 2, tanto acá como acá. Perfecto. Pero ¿qué pasa? El 3 y el 2 no los podemos simplificar. Pero lo que sí podemos hacer es transformar la expresión 5 al cubo, ¿sí?, como una expresión la cual sí pueda simplificar con ese índice 2. ¿De qué manera? Bueno, a ver, 5 al cubo es equivalente a escribir 5 al cuadrado por 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el exponente es 1, ¿sí? Entonces, haciendo, en este caso, 2 más 1 me daría 3. Esto es una de las propiedades de potencias de igual base. ¿Se entiende? O sea, al sumar estos exponentes, ¿sí?, yo obtengo el 3. Por eso lo que puedo hacer es descomponer 5 al cubo como 5 al cuadrado más 5 al cuadrado por 5, ¿sí? Por el tema del 2 más 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿para qué explico esto? Por lo siguiente. Lo que se puede hacer acá es lo siguiente. Como dijimos que 5 al cubo es 5 al cuadrado por 5, entonces lo que podemos hacer es reescribir, ¿sí?, reescribirlo de manera tal que me quede de esta forma. Entonces, fíjense, pasé de 5 al cubo a 5 al cuadrado por 5, ¿sí? Ese 5, recuerden ustedes que acá tiene un exponente 1, ¿sí? Bien. Vamos a ver qué pasa del otro lado. Del otro lado también tenemos una raíz cuadrada de x a la 5. Y x a la 5 también lo puedo expresar con un exponente que se pueda simplificar con el índice, que en este caso es 2, ¿sí? Siempre tengo que pensar en cuál es el múltiplo, ¿sí?, de en ese caso 2,
más cercano al 5. En nuestro caso sería el 4, ¿sí? Por lo tanto, x a la quinta puede escribirse como x a la cuarta por x, o sea, por lo que me falte para llegar al 5, ¿no? Recuerden ustedes que acá hay un 1, ¿sí? Entonces la suma entre 4 y 1 es lo que me da 5. Por eso se puede volver a descomponer, digamos, ¿sí? Entonces, este x a la 5 es lo mismo que escribir x a la 4 por x, ¿sí? Recordando, obviamente, que esa x tiene un exponente que es el 1, ¿sí? Perfecto. Ahora, lo que vamos a hacer entonces es seguir con la simplificación, ¿sí? Vamos a hacerlo acá al lado. Seguir con la simplificación para que vean cómo se puede extraer factores acá. Entonces, siguiendo con esta partecita del ejercicio, fíjense, me quedó en este lado 5 al cuadrado, me quedó el 5, ¿sí? Dentro, obviamente, de la raíz cuadrada, considerando una multiplicación. Por lo tanto, lo que acá podemos hacer es distribuir nuevamente la raíz cuadrada, ¿sí? Tanto para el 5 al cuadrado como para el 5, ¿sí? Recuerden ustedes acerca de la propiedad de la distribución con respecto a la multiplicación en el caso de la radicación, ¿sí? Bien, eso por el lado de la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por 5. Por el lado de la raíz cuadrada de x a la cuarta por x, ¿sí? Recuerden, están dentro de una misma raíz. Estoy trabajando con una multiplicación, entonces también la puedo distribuir, ¿sí? Y hablamos siempre de multiplicación. Entonces, por la raíz cuadrada de x a la cuarta, ¿sí? Por la raíz cuadrada de x, ¿sí? Bien. Entonces, en este caso, fíjense cómo me fue quedando, ¿sí? Acá vamos a poner x, bien. Y fíjense en este caso, en el primer caso que tengo acá, en el primer factor, ¿sí? Yo acá tengo un 2 como exponente y obviamente el índice también es un 2, ¿sí? Porque estamos hablando de una raíz cuadrada. Por ende, puedo simplificar. Entonces podemos simplificar el 2, ¿sí? Con la raíz cuadrada. Entonces en este caso, ¿sí? Me quedaría este acá y este tachadito acá. Por lo tanto, me quedó el 5, simplemente. Entonces me queda 5 por... En el caso de la raíz cuadrada de 5, ¿sí? Fíjense ustedes, como no puedo simplificar nada, entonces lo voy a seguir dejando como raíz cuadrada de 5, ¿sí? Acá hay una multiplicación. Bien. Vamos a el caso de la raíz cuadrada de x a la cuarta. Para la raíz cuadrada de x a la cuarta, como generamos el número 4, ¿sí? Que justamente para esto lo hicimos, para poder simplificar el 4 con la raíz cuadrada, acá obviamente me queda un 2, ¿sí? Porque divido por 2 al 4, que en este caso me quedaría x al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, lo que obtengo es simplificado x al cuadrado, ¿sí? Es decir, le sacamos esa raíz. Y en el caso de la raíz cuadrada de x, como no puedo simplificar nada, entonces lo dejamos como es como como el caso de acá. Lo dejamos igual. Bien.
Una vez que tenemos todos los factores de esta forma, ¿sí? Acá los que están simplificados y los que no pudimos simplificar, que aún conservan la raíz, ¿sí? Lo que vamos a hacer es reordenar un poquitito esta cuestión. Lo que voy a hacer es colocar primero los factores que están fuera del radical, es decir, los factores que pudimos extraer. Entonces colocamos el 5 y el x al cuadrado, ¿sí? Y fíjense ustedes que la raíz cuadrada de 5 y la raíz cuadrada de, como las dos son raíces cuadradas, o sea, tienen el mismo índice, puedo obviamente juntar los radicandos, ¿sí? Colocarlos dentro de un mismo radical, y en este caso me quedaría la raíz cuadrada de 5x. Por lo tanto, obviamente, una multiplicación acá, ¿no? Por lo tanto, en este caso, la expresión, ¿sí? A partir de la extracción de radicales es esa. 5x al cuadrado, raíz cuadrada de 5x. Bien, en este caso, fíjense ustedes que tenemos como ejemplo la raíz cúbica, y dentro de esa raíz cúbica hay tres factores, ¿sí? 343, a la octava y b a la decimonovena. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es a factoriar el 343, ¿sí? 343, entonces lo colocamos de manera tal que podamos factoriarlo por números primos, como ya sabemos. En este caso vamos a empezar ya directamente con el 7, ¿sí? Si probamos con el 2, con el 3, con el 5, no vamos a poder dividirlo al 343, por eso arrancamos con el 7, ¿sí? Y en este caso 343 dividido 7, que me da 49, ¿sí? Obviamente puedo por 7 de nuevo, ¿sí? Esto me daría 7, y nuevamente por 7 es 1. Por lo tanto, el número 343 es equivalente a 7 al cubo. Bien, una vez que consideramos esto, vamos a ver qué pasa con a la octava y con b a la 19, ¿sí? En el caso de a la octava, ¿sí? Y vamos a considerar ya lo que dijimos anteriormente. En el caso de a la octava, fíjense ustedes, el índice que nosotros tenemos es el 3, ¿sí? Entonces necesitamos descomponer a la octava, ¿sí? En factores, o sea, en multiplicación, ¿sí? De manera tal que algún exponente, ¿sí? De los que me queden pueda simplificarlos por el 3, ¿sí? Porque es lo que queremos lograr. Queremos lograr la simplificación de este índice con exponente de manera tal que pueda extraer un factor. Por lo tanto, a la octava se me ocurre que lo podemos factoriar de esta manera, como a la sexta, ¿sí? Por a al cuadrado, ¿sí? Esto ocurre, ustedes recuerdan, ¿sí? Que lo que hicimos fue, en este caso, colocar el 6, ¿sí? Coloco el 6 porque es un número que es múltiplo de 3, por eso en el futuro vamos a poder simplificarlo, ¿sí? Y también coloco el 2 porque la suma de esos exponentes, 6 más 2, me da 8. ¿Estamos? Bien. Entonces, recuerden eso porque es una de las propiedades de las potencias de igual base. Por lo tanto, lo que ya podemos considerar es que a la octava es igual a la sexta por a al cuadrado. También tenemos que hacer un mecanismo parecido con b a la
tratando entonces de que ese múltiplo sea un múltiplo próximo a 19, ¿sí? Que en este caso podría ser el 18, ¿sí? El 18 es múltiplo de 3, ¿sí? Y es el que está más cerquita del 19. Entonces me quedaría b a la 18 por b a la 1, ¿no? Sí, no hace falta poner ese 1, pero bueno, para entender que ahí quedó la suma 18 más 1 que me da, en este caso, 19, ¿sí? Que es el mismo caso que arriba. Entonces ya tenemos, en este caso, ¿sí? A las expresiones, ¿sí? De los tres factores que tenemos en ese radical. Por lo tanto, si vamos a ir a reacomodar un poquitito esta cuestión, ¿sí? En este caso tenemos que la raíz cúbica, voy a escribir nuevamente el ejercicio, de 343 a la octava, b a la 19, es igual, ¿sí? Es igual, en este caso, vamos a escribirlo acá, a la raíz cúbica de, y ahí empiezo a reemplazar, ¿sí? El 343 por el 7 a la 3, por el a la octava, lo voy a reemplazar por a la sexta por a al cuadrado, como dije antes, ¿sí? Y el b a la 19, ¿sí? Lo vamos a reemplazar, en este caso, por b a la 18 por b. Y todo eso entonces es la raíz cúbica, ¿no? Perfecto. Ahora, consideramos, como siempre, que la raíz cúbica va a ser distributiva con respecto a la multiplicación, de manera tal entonces que le vamos a distribuir a cada uno, ¿sí? Esa raíz cúbica. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer abajo. Por lo tanto, me quedaría la raíz cúbica de 7 al cubo por la raíz cúbica de a la sexta por la raíz cúbica de a al cuadrado por la raíz cúbica de b a la 18 por la raíz cúbica de b. Perfecto. Y ahora voy a empezar a mirar cuáles serían esos exponentes que puedo simplificar, ¿no? Obviamente exponente con índice. Entonces vamos a empezar por el primero. En este caso puedo simplificar el 3, ¿sí? Directamente con el radical y me quedaría el 7. Perfecto. Obviamente por. En el segundo caso, ¿sí? Puedo simplificar el 6 y el 3, ¿sí? De manera tal que si yo divido acá por 3 me quedaría 2, ¿sí? Y el radical se va, ¿sí? Por lo tanto, me quedaría a al cuadrado, ¿sí? Bien. En el tercer caso de acá, ¿sí? Como no puedo simplificar, habíamos dicho que volvemos a escribir la expresión de la misma forma. Entonces me queda la raíz cúbica de a al cuadrado por, nuevamente, acá puedo simplificar el 18 con el 3, ¿sí? Que en este caso lo voy a simplificar por el radical, claro, y acá me quedaría 6, ¿sí? Porque 6 por 3 es 18, entonces me queda
b a la sexta por, y como no puedo simplificar en el último factor, lo dejo igual, raíz cúbica de b. Perfecto. Entonces ahí ya tenemos las simplificaciones que hicimos, ¿sí? Y ahora nos queda más que juntar, como dijimos antes, ¿sí? Aquellos factores que están fuera del radical, como son el 7 a al cuadrado y b a la sexta, que los voy a poner primero. Es una cuestión de orden, simplemente b a la sexta. Por claramente en todos estos espacios hay una multiplicación, ¿está? Y obviamente aquellos que tienen una raíz cúbica, en este caso a al cuadrado, y b, ¿sí? Como los dos tienen el mismo índice, o sea, son raíces cúbicas, las puedo juntar dentro de una misma raíz cúbica, y en este caso me queda la raíz cúbica de a al cuadrado por b. Y ese sería el resultado de extraer factores fuera de este radical, ¿sí?